De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini, estamos con John Magdaleno, politólogo, y tenemos unos temas pendientes, lo de los tableros, lo de los outsiders, y la noticia que ahora sí funciona la Apple TV, vamos a ver. La negociación entre el gobierno y la oposición de Venezuela logró progresos el sábado que abrieron la puerta a una cuarta ronda de conversaciones en República Dominicana el próximo jueves. Aunque tenemos importantísimos avances, nos quedan todavía cosas que están pendientes, que tienen que discutirse para que podamos entregarle el paquete de acuerdos que estamos discutiendo. Tras 10 horas de reuniones para encontrar soluciones a la crisis política y socioeconómica de Venezuela, las partes apuntaron que hay consensos y acercamientos importantes. Hemos acordado la gran mayoría de los puntos y este día 18 de enero esperamos estar aquí de manera definitiva suscribiendo el acuerdo que conduzca a un futuro de convivencia en paz para todas y para todos. Y el país puede tener confianza que nosotros nunca podríamos acordar algo que no sea distinto al beneficio, al progreso, al drama, a la libertad y a las esperanzas y expectativas del pueblo venezolano. La principal exigencia de la oposición en las negociaciones ha sido que las elecciones presidenciales de este año sean justas y libres. Por su parte, el gobierno exige, entre otras cosas, el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, una iniciativa del presidente Nicolás Maduro que rige a Venezuela con poderes absolutos y que es desconocida por varios países. Me parece un excelente resumen de cómo quedaron las negociaciones. Sin embargo, el presidente Maduro dice hoy que si no se llega a un acuerdo el jueves, que se acaban las negociaciones, y por distintas partes le han aconsejado que ese tipo de diálogo no ayuda, ese tipo de verbo no ayuda en estas negociaciones que se están llevando a cabo en República Dominicana, que creo que el país depende mucho de eso. Fíjate las palabras de Julio Borges, que nunca van a firmar nada que no sea a favor de lo que ellos representan. Ahora, tu opinión sobre este análisis de la AFP y cómo lo presentan. Bueno, me parece que en general sintetiza bien lo que se está discutiendo y los tópicos centrales. Y de hecho me apalanco en un comentario que se hace en el reportaje cuando distingue entre el tópico de mayor relevancia para la oposición, las garantías para la elección presidencial, y por otro lado, el tópico, uno de los dos tópicos más importantes para el gobierno, por lo menos el que se señala allí, el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Este es el nudo más problemático de las conversaciones. ¿Por qué? Porque si la oposición acepta, reconoce la Constituyente en su condición de suprapoder, pone en riesgo los avances y los alcances que obtenga en las garantías para las presidenciales. Entonces, este quizás es el nudo gordiano, uno de los asuntos más problemáticos. Por eso más bien el intercambio podría ser otro. El intercambio podría ser, bueno, dame las garantías que corresponden conforme a la Constitución. No te estamos exigiendo otra cosa. Conforme a la Constitución, garantías para celebrar elecciones periódicas libres e imparciales. Pero a cambio yo lo que te puedo dar es el acceso a determinados créditos conforme la Asamblea Nacional pueda aprobarlo. No el reconocimiento de la Constituyente. Si la oposición accediera, cosa que en mi opinión es una hipótesis negada, y creo que ya en varias oportunidades voceros de la oposición han negado esa hipótesis públicamente, en el caso de que eso ocurriera, de que la transacción fuera condiciones de la competencia electoral justas por un reconocimiento de la Constituyente, bueno, la oposición básicamente se pone una soga al cuello a la postre, porque podrían alterarse por la vía de la Constituyente, utilizando la Constituyente como la instancia para hacerlo, podrían alterarse esas condiciones de la Ahora, competencia. tengo entendido que la oposición podría aprobar, y bueno, vamos a ver cómo sería la reacción de la opinión pública, pero podría decir, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, pero como está planteada en la Constitución, que ellos van a plantear una Constitución que después va a votar el pueblo, la gente, con esta ya nueva garantía del CNE, que puede aprobarse o no, pero es otra cosa. Claro. Pero no lo que está diciendo tú, que es Claro. el poder, suprapoder que va Claro. por encima de la Entonces, Asamblea Nacional y de todo. Entonces, en ese caso, lo único que podría ser aceptable respecto de la Constituyente más bien es sujetarla. Es decir,
es circunscribir, delimitar muy precisamente su ámbito de acción y, por supuesto, vamos, derogar su supuesto carácter supraconstitucional. Así que si la oposición logra esto simultáneamente, es decir, condiciones justas para la competencia electoral de la presidencial y simultáneamente sujetar a la constituyente, ese podría ser un avance digno de evaluación, de consideración. El problema de esto es entonces, ahora, si se consigue ese arreglo, las garantías de fiel cumplimiento que harían cuenta de cómo es que el gobierno va a cumplir con esos acuerdos, que es un capítulo muy importante en el marco de una negociación. ¿Qué garantías hay de que se cumplan los acuerdos? Exactamente. Entonces, esto básicamente para retratar algunos de los aspectos que se discuten en la negociación. Es un asunto complejo. Por tanto, sí es cierto, la probabilidad de que se llegue a un arreglo es baja. Pero eso no significa que la oposición no deba intentarlo, tiene que intentarlo. Además, para legitimar su carácter democrático, tiene que intentarlo. De lo contrario, ¿qué le queda? De lo contrario, le queda la otra opción, la otra modalidad conforme a la cual se producen las transiciones a la democracia. Ahora, ¿qué pasa si el jueves, como dicen, no llega a un acuerdo? El presidente Maduro cumple su palabra y dice, ya no hay más acuerdo, y dice, pasado mañana o dentro de 2 meses, un mes, elecciones presidenciales con este mismo CNE, con las condiciones que fuimos en las últimas 2 elecciones, que no fueron las más favorables para la oposición, y viste los resultados? Entonces, ¿cómo quedaría también la legitimidad presidencial? ¿Cómo quedaría todo este proceso? ¿Y cómo se puede gobernar de aquí adelante con las condiciones que tiene Venezuela en este momento? Bueno, claro, ahí se abren para ambos bloques, tanto para el gobierno como por la oposición, dilemas estratégicos nuevos. En el caso de la oposición, claro, el dilema estratégico ya está presente, se agudiza. ¿Se participa o no en esas elecciones presidenciales con unas condiciones que tú sabes que son subóptimas? Es decir, tú sabes que no son las condiciones que podrían garantizarte de entrada una victoria en un clima en el que todo conduce a que la oposición gane la presidencial, ¿no? Así que este es un dilema que va a encarar la oposición en el caso de que se produzcan que las negociaciones no sean exitosas en el corto plazo. Pero el gobierno también encara por lo menos un par de dilemas estratégicos relevantes. Uno, de cara a la legitimación que realmente va a surgir de esa elección. Unas elecciones en donde las condiciones de la competencia están siendo cuestionadas de antemano por la oposición porque están siendo discutidas en una mesa de negociación, bueno, expone a ese gobierno a que no tenga legitimación. Se produjo una elección, no es competitiva, tú ganas con fraude, bueno, muy bien, arrebataste, pero ¿cuál es la legitimación? ¿Cuál es la fuente de ese poder? Entonces, ni internacionalmente te van a reconocer, ni internamente te van a reconocer, y puede que eso ahonde, profundice las diferencias en el seno de la coalición dominante. Es un riesgo que estaría corriendo el gobierno. Mira, nos queda 1 minuto, pero si quieres empieza, pues son 12 tableros. Entonces no sé cuándo. Sí, bueno, claro, si pero esta es la última parte del programa. No. Bueno, pero entonces dejémonos vamos a una pausa y regresamos. Dejémoslo para lo otro. Y venimos con los tableros. Ya regresamos con más para ustedes.